Hola, buenas noches. Estamos en otro encuentro del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. En este caso, en esta segunda edición del CIF Cuenta su Historia, tenemos la presencia, la participación del vicepresidente de la entidad, Oscar Bernade. Así que, Oski, bienvenido. Ustedes saben que, bueno, como todas nuestras actividades por Instagram, se pueden ver de manera sincrónica, como lo estamos haciendo en este momento, o de manera asincrónica, y el objetivo de este espacio es, como lo indiqué recién, contar nuestra historia. ¿Con quién? Con los protagonistas, los participantes del centro. En este caso, en la primera edición comenzamos por Carlos Giametti, hoy con Oscar, pero vamos a continuar con el resto de los integrantes. Uno de los objetivos es dejar registro de nuestra historia, ¿no? Pero también, y uno de los aspectos importantes, cómo se fue constituyendo el Centro Oscar y cómo te vinculaste, es decir, ¿cuándo te enteraste que el Centro de Investigación existía? ¿No? Me enteré cuando yo trabajaba en Solo Fútbol, en la redacción de Solo Fútbol, que salió en julio del 85, y yo empecé a trabajar un mes antes en la revista, estaba en el segundo año de periodismo deportivo en el círculo de periodistas, y un día apareció Carlitos Giametti con su impronta, el presidente del CIF, y bueno, charlando un poco de la historia. A mí siempre me gustó la historia, las estadísticas, desde los 15 años que llevo estadísticas, y me vinculaba con libros, dos fundamentales, los primeros libros que tenía 12 años, o sea, casi un niño adolescente, que es La historia viva de los mundiales, que salió antes del Mundial del 78, que Editorial Crea, o Editorial Abril me parece, y La historia del profesionalismo de Pablo Ramírez. Son los dos libros que llegaron a casa y que me los devoraba, y dije... Y Oscar, ¿cómo llegaron a tu casa esos libros? ¿Quién te los regaló? La historia de los mundiales lo compraba semana por semana. Ajá. En el kiosco de revistas. Le insistí mucho a mi mamá para que me lo compre, pues no sobraba, digamos, en una casa que sobrara mucho el dinero. Y el del profesionalismo lo compraba mi tío Antonio. Mirá. Mi tío Antonio del Puerto compró esa colección, que es más, durante mucho tiempo la tuve yo, porque ninguno de mis primos le gustó el tema, y casi como que la heredé naturalmente, y la compraba también todas las semanas. Y entonces, cuando la terminaba de leer, me pasaba el fascículo, y yo con el fascículo empecé en un momento a hacer palotes, estadísticas, en cuadernitos cuadriculados. Así que ya empezaste sí, desde los 12 años. Ya. De los 12 a los 15 ya empezaba a guardar los diarios. Tengo diarios originales del 81 que los coleccionaba yo directamente. Y cortaba la síntesis y más o menos llevaba. Y ahí empecé a decir, bueno, que podría llegar a ser periodista en esa época. Bueno, terminé en secundaria, me anoté en el círculo de periodistas deportivos, entré y empecé a estudiar. Y al mismo año que estaba en primer año hice mi primer trabajo periodístico. Y cuando estaba en segundo año entré a trabajar en Solo Fútbol. Y en la redacción de Solo Fútbol, que estaba en Yerbal 121, en Caballito, enfrente del Club Italiano, venía Carlos con su aventura del fútbol, y publicó en la revista la aventura del fútbol y la idea del CIF, y en alguna charla ahí surgió, y me dijo, ¿por qué no venís? Ajá. ¿Por qué no te venís? ¿Año? ¿En qué año? 89. Yo tenía 23 años, Carlitos un poquito más, creo que las primeras reuniones eran en la calle Valentín Gómez, si no me equivoco. Esa fue segunda. Yo creo que la primera vez que fui a... no me acuerdo yo lo que me acuerdo de está filmando, ¿no? Sí, bueno, en ese lugar. El primer lugar, capaz que fue en la misma Solo Fútbol, hay una reunión, pero sí me acuerdo de las reuniones en Valentín Gómez, en las que decidimos sacar un boletín, decidimos hacer un folleto para River Boca, con el historial completo,
y un grupo nos fuimos a la cancha de River en la previa del Superclásico a ofrecerlo a la gente. Creo que lo vendíamos, es como si vamos hoy, lo vendemos por 100 pesos. Fuimos 2 o 3 todo un domingo. Es más, recuerdo que cuando empezó el partido yo me fui porque me tenía que ir a la revista. No sé si iba a algún partido o iba a la revista directamente. Pues si fue una liguilla, puede ser una liguilla, entonces fui a la redacción, que tal vez había pocos partidos, pero eso también me acuerdo. Bueno, ahí con Carlitos, con Ítalo, que estaba Osvaldo Borgasi, estaba Jorge Barberini, bueno, estaba Sepiurca también, de los más veteranos, estaba Enrique de Donatis, ¿Y qué contraste en esos años en el CIF? Es que había un montón de gente que le gustaba lo mismo que me gustaba a mí. Un montón de locos que nos gustaba lo mismo, para decirlo con propiedad. Igualmente esa primera etapa, seguramente Carlos habrá contado algo que con el tiempo quedó como discontinuado. Este tipo de tareas que se hacen dentro de esta institución, que es una institución sin fines de lucro, que todo lo hacemos a pulmón y además fuera de las actividades normales que tenemos. No todos son periodistas en el grupo. Sí, claro. Entonces, pero además yo era periodista y trabajaba en una revista en la que además de hacer estadísticas, hacía entrevistas, iba a la cancha. Y además una revista que le daba espacio a la historia del además, fútbol. Claro que hacíamos muchas tareas ahí y se escribía bastante porque eran otras medidas en la redacción. Entonces en esa parte es como que al dejar de ir a Valentín Gómez y no tener las redes sociales como ahora, se pierde un poco el contacto. Pero después, en 2001, cuando con Carlitos empezamos a trabajar haciendo el diccionario del fútbol de ascenso en Olé, ahí empezamos a hablar otra vez de la idea de reagrupar. En esa época se juntaban todos los viernes a comer, el primer viernes de cada mes a comer. Además había otro aspecto, no tenían un lugar como existe hoy. Exacto. Me parece no es una situación. Ir a un bar, una pizzería. Hacía tiempo que lo hacían y Carlitos me dijo, cuando nos volvimos a ver ahí, me dijo, ¿por qué no te venís a una cena otra vez? Y en las cenas empezó en esa época Oscar tenía archivo de material como tenemos ahora. En el 89 teníamos unos 4 o 5 tomos de la revista El Gráfico que alguien nos había donado, encuadernados, envueltos en papel madera, que cuando nos tuvimos que ir de Valentín Gómez nos repartimos el material para los que estaba. Oscarcito Castro estaba también, Oscar Castro. Nos repartimos el material que ahora está acá. Yo lo tuve años en mi archivo y ahora está en la biblioteca nuestra, ¿no? Pero para los que nos están viendo la primera vez o nos conocen, en nuestra biblioteca que está en la ciudad de Buenos Aires, en la calle México, casi Boedo. Sí. Y ahí sí, en 2002, cuando se reorganizó el CIF, que éramos bastantes, estábamos en la cancha de excursionistas, en la sede de excursionistas. Carlitos fue electo presidente, creo que Barberini vicepresidente. Yo estaba ahí con una vocalía, no me acuerdo. Pero bueno, participaba siempre con los tiempos como se puede dentro de... al tiempo, un año después, un año y pico, se fue Barberini y los compañeros me eligieron como vicepresidente. Y sigo. Y acá estamos, acá seguimos después de ya 20 años van a ser. Mira, sí. ¿No? En noviembre van a ser 20 años, 2 décadas. Mirá, construyendo y difundiendo la historia, ¿no? Sí. ¿Y qué te dio el CIF? ¿Qué te da el CIF?
Por tantos años que venís trabajando. Bueno, vos hiciste una distinción, no sos periodista, trabajás en el periodismo deportivo, a diferente de otros integrantes, de otros socios, que lo investigan o por su cuenta, de manera semiprofesional, en algún caso profesional, en la investigación, en las publicaciones, en productos personales, ¿no? en redes personales de cada uno de los integrantes, u otros lo hacen como hobby, ¿no? ¿Qué te dio? Yo creo que lo más importante en general, el periodista en una redacción, si bien trabaja con compañeros en radio, en televisión, maneja mucha información propia, trata de armar su propia red de fuentes, y en el caso del periodista que se dedica a la estadística de la historia del fútbol, lo mismo, armar su propia estadística, su propia red de archivo. Y eso, como lleva tiempo, es un laburo bastante individualista. Y a través del CIF lo que se hizo fue un trabajo colectivo, tener pares a los que consultar, pares con los que compartir, pares con el que si uno tiene un apuro y falta un dato, conseguir, sabés que en un momento levantabas el teléfono y lo conseguías, o ahora un WhatsApp y lo conseguís, o antes un mail. Si ellos necesitaban algo, uno poder aportar también. Había muchos que hace 20 años tenían 20 años, 25 o 30, y no tenían un recorrido, no tenían material, buscaban materiales que tal vez los que llevaban más años ya los tenían. Y eso permitía también ayudar, ¿no? Entonces, este trabajo, que es un trabajo muy individualista, y hay muchos periodistas, historiadores, que han resguardado ese individualismo. En el caso del CIF lo que ha hecho fue trabajarlo en comunidad, y yo creo que es una de las cosas más importantes. Lo que hace la comunidad, lo que hace los años, lo que hacen las cenas, es que compartís otras cosas, porque eso que te une porque te gusta la historia del fútbol, además te permite compartir otras cosas, lo que le pasa al otro con la vida, compartir cumpleaños, compartir casamientos, te terminás haciendo amigos de muchos que por otras circunstancias no lo hubiese sido, ¿no? Más que nada eso. Bueno, hoy es el Día del Historiador, ¿no? ¿Y qué representa para vos el investigar, el buscar ese dato que un poco de alguna manera nos une a todos los que integramos el CIF, buscar ese dato faltante o ese dato que hoy se afirma pero después puede ser cuestionado porque surge otra información y demás? ¿Qué significa para vos? Sí, ¿Qué representa para vos? Vos sabés que hoy algunos me han saludado por el Día del Historiador, y yo soy periodista, que me gusta la historia y me gusta la estadística, y bueno, he escrito libros y tengo hecho muchas, y no me siento un historiador en realidad, a pesar de ser vicepresidente. No me siento un historiador porque, qué sé yo, te digo, en principio no hice la carrera de historia, y como otros que son historiadores han hecho la carrera de historia y cosas. Pero bueno, nuestra tarea además es investigar y es historiar, digamos. Los libros de clubes de rugby que he hecho con Víctor Raffo es una investigación historiográfica. O sea, entonces estamos en ese camino, ¿no? El día que a mí más representa es el Día del Periodista. Pero no vamos a negar que dentro de los periodistas, los mismos periodistas me saludan por el Día del Historiador. Entonces, no vamos a negar eso. El conseguir un dato faltante, un dato difícil, es como hacer un gol. Es como hacer un gol. Vas, buscás, tardás, y cuando no lo conseguiste, salís con la cabeza gacha porque perdiste 5-0. Y he hecho muchos goles y recibí muchas goleadas. La última goleada que en contra fue que fui a la Biblioteca Nacional hace 2 semanas, buscando un dato de Banfield, buscando un diario de la Unión de Lomas, para sacar un dato para terminar de escribir una nota,
y estuve toda la mañana y no lo conseguí. No lo conseguí, no estaba en una reunión de Lomas de esa época. Después estaba con otro nombre, con ese otro nombre no estaba. Busqué en el Gráfico, busqué en otras revistas, otros diarios, y nada de lo que busqué lo encontré toda esa mañana. Y salí de la Biblioteca Nacional frustrado. Sí, un 5-0. Era tremendo. Bueno, como en el deporte, es decir, hay que saber administrar la frustración, ¿no? Que no te paralice y continúe. No, claro, y al otro día estaba de nuevo. Y de nuevo buscando claro, exacto, ahí está el desafío. Exacto. Pero, y además descubrir, incluso esto, que pensás, incluso que escribiste alguna vez algo, porque lo sacaste de algún lado, porque lo buscaste rápido, o porque lo buscaste en una sola fuente. Y cuando volvés sobre ese tema y buscás un poco más, y ahora que además con internet tenés más elementos de búsqueda internacionales que antes no lo teníamos, hoy tenemos acceso a diarios de España, de Italia, en bibliotecas digitales que antes no las teníamos, entonces la búsqueda se amplía y terminás encontrando datos que no los conocías, que conocías, pero que había una partecita que no era tan así. Y lo terminás arreglando. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro, y un dato de un libro que escribí hace 6 años, o 8, que había puesto algo, buscando más, no conformándome con eso, sino que tratando de amoldar, escribiendo de otra parte, claro, de una historia, de una partecita de la historia, saco una historia para contarla desde otro lugar. O con un protagonista, y con ese protagonista, buscando ese protagonista, algo que creía que era de una manera, sucedió de otra. Y para mí eso es una enorme satisfacción, conseguir eso y incluso corregirme. O sea, hacer revisionismo sobre el mismo trabajo que uno va haciendo. Porque más fuentes te permiten publicar con más certeza. Claro. Aunque hay que reconocer que uno a veces publicando te equivocas y lo corregís. Eso me pasa como un periodista que además publica material. También está el historiador que lo copila, no lo publica y sigue buscando, y entonces tenés la posibilidad de corregirlo antes de publicarlo. Claro, depende del tiempo que te lleve la publicación. ¿No? Eso está todo el tiempo, vas encontrando... Claro, bueno, eso es el periodista, ¿no? Que vive en el presente, tiene que operar rápido para publicar una nota, tenés un espacio, ¿no? Claro. Que a veces, sí, lo que vos describís, hay personas que tienen la posibilidad de digerirlo más, de tomarse más un tiempo. ¿Y cuáles son los goles que nos puedas destacar que has convertido, que vos sentís satisfacción? Bueno, cuando trabajaba en Solo Fútbol, que no tenía nada y estaba construyendo casi todo, y la Biblioteca Nacional estaba en la calle México, no, más adelante, en México y Perú. A veces lo único que iba a buscar estaba armando un historial y me faltaba el gol de Argentino de Rosario contra Flandes, que se había jugado un domingo, entonces estaba armando el historial, o el primer gol de campeonato, de la fecha de Primera B. No estaba, que en general esas cosas no, estamos hablando de 86, claro. 87, 88, no había nada de eso. Y en Solo Fútbol lo publicábamos y era todo producto de las iniciativas que uno tomaba para hacerlo. Bueno, eso era conseguir ese dato en ese momento, pedir por favor que me dejen bajar al sótano de la Biblioteca Nacional, porque tenía que buscar 10 datos, pero tardaba 10 minutos, porque tenía la fecha del partido, después iba a la capital de Rosario, Argentino de Rosario, la tenían, anotaba el gol, era lo único que tenía que hacer para publicar. Y otro día tomo la síntesis, digamos. Ese fue un gol. Otro gol, el libro de Deportiva Francesa, que ellos tenían una fecha de fundación, un lugar, y nosotros haciendo el libro, buscando material, se lo corregimos. Era otro lugar, era otra fecha, y lo publicamos. Entonces, de encontrarte con eso, viste que incluso la creencia de un club que tiene una fecha de fundación y otra, también. Bueno, el encontrar
este último dato que te digo del que fue entrenador, en realidad era el preparador físico, fue nombrado entrenador, pero el entrenador de Argentina en 1934, que no era muy conocido. Bueno, de todo lo que está escrito hasta ahora sobre él, algunas cosas hay imprecisiones y el próximo libro va a estar más preciso. Y ese es otro gol, digamos. Hay imprecisiones de otros colegas, pero también mías. Y ahora eso va a estar corregido. Y ahí, en eso son los goles. O vincular una historia, qué sé yo, el otro día escribí la nota de Bezos, del jugador de River, vinculándolo con Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y los vinculé con la historia de Millonario. Bueno, eso hacemos a veces los periodistas, pero para eso tenés que saber que hay un tipo que se llamaba Bezos y jugó en River 20 partidos en la década del 30 partidos, ¿no? Eso también es un poco de experiencia que te ayuda como periodista a vincularlo a eso y ayudar a muchos compañeros, ¿no? Generalmente cuando un compañero está escribiendo algo, el otro día un compañero escribía la historia de la jugadora de Estados Unidos que nació con una discapacidad, tiene un bracito, ¿no? Entonces le digo, bueno, me imagino que en el texto estás contando la historia del Manco Castro, ¿no? Que para nosotros la historia del Manco Castro es como el tío, ¿no? Que conocemos la historia. Y me miró como diciendo, Manco Castro, sí, fue campeón, jugó el Mundial del 30, su gol en la final. Entonces, está bien, tenemos más de 30 años trabajando en esto. Entonces, eso es ayudar a alguien que recién empieza a mejorar su texto, porque vos, si hay una jugadora internacional con esa condición, podés contar que también hubo esa, o la historia de Carlitos que contó del arquero manco, también, ¿no? En la década del 10, por ahí, ¿no? La primera década del siglo XX. Bueno, eso en general. Bien. Y todo con pasión, ¿no? Claro, fundamental. Es un ingrediente fundamental, sí. Incluso para sostener estos espacios con el CIF, que como lo indicaste, sin fines de lucro, ¿no? Claro. Y me interesaría que un poco le puedas contar si has tenido alguna metodología. Bueno, algo contaste de la recopilación de resultados, de la información, que hoy es más fácil con internet, la accesibilidad a más fuentes, a más datos. Pero ¿tenés algún archivo, tenés algún esquema de trabajo puntual? Es decir, ¿tenés alguna especialidad y preferencias en algunos temas, ¿no? No, la metodología que desde empecé a los 15 y a los 17 tuve en la secundaria un poquito de computación y eso me ayudó también un poco a ordenar y caligrafía, entonces esas cosas. Dijo, bueno, el orden me parece que es fundamental. Sí, cuadernos cuadriculados, usar colores para identificar rápido local y visitante, usar columnas para identificar rápido ganó, empató y perdió. Y después ir pasando a totales, ¿no? Algunas estadísticas y cosas. Y los materiales, ahí tratando de tenerlos ordenados por campeonato local, campeonatos internacionales, selección. A medida que vas. En el 84 tenía un armario nada más. Un armario, esos de lata, que entraban un par de cosas. Un amigo me donó una media colección, unos años de gráficos, un compañero del círculo de periodistas, que tenía los gráficos en Trenquelauquen ahí acumulados, sin usar, y me dijo, me los mandó, me los trajo. Me los regaló, sigue siendo amigo mío, Javier. Entonces con revistas, los diarios que yo los guardaba, los planchaba, sacaba la parte deportiva, entonces los quedaban planchaditos en bolsas, ¿no? Para ahí eso. Bueno, la conservación también es importante. Bueno, ¿no? todo eso después, cuando empezó la computadora, dije, bueno, de todo esto hay que pasarlo a la computadora. Entonces empecé a pasar todo lo que usaba más rápido. ¿Qué llevaba? Pero en Solo Fútbol llevábamos de todo. Primera división, Nacional B, Primera B, Primera C, Primera D, Selección Argentina, Copa Libertadores, después Supercopa, después vino la Conmebol, después vino la Mercosur, después vino y después toda la Copa Argentina. O sea, antes hubo la Copa Centenario en todo este recorrido, después le suman la Copa Argentina, todo lo que se juega.
internacional. Antes había 20, 30 jugadores, 40 en Europa, 20, entonces todas las semanas se anotaba qué llevaba cada uno. Trataba de tener ese panorama cuando todavía no había explotado, ¿sí?, la gran red. Claro. ¿No? Es decir, que participaste en el armado de los anuarios, guías de la Solo Fútbol. Y... Sí. Del 85 sí, del 85 sí. Del 86 también, y los otros también, casi sin darme cuenta, pero el 85 me acuerdo que me pidieron algo específicamente, lo hice y lo cobré y me fui unos días de vacaciones. Mira. Cuando... Vuelvo a tu archivo. Entonces empezaste a recopilar, tenías parte de la colección del gráfico y así tenías en tu casa, y fuiste armando tu archivo. Exacto. Ahora tengo casi 2 piezas en la casa de mi mamá, que era donde dormíamos con mi hermano, que se fue quedando, después mi hermano había hecho su casa y después se mudó, entonces quedó todo eso. Entonces más o menos tengo ahí armado el archivo. Y fuiste pasando información a la computadora, primero unos pendrive de 2 GB, un 2 GB, y ahora tengo uno de 4 teras. Y en todos esos años que te hacías las visitas a la biblioteca de la AFA y demás. Y fotos y cosas, y bueno. Bueno, ahora también Drive, ¿no?, que te permite tener información compartida. Mucho que sacas, que tenés en papel, lo sacas fotos entonces más o menos. Y mucha memoria. La memoria para ir por los caminos es un archivo de carpeta, es casi como un fichero, ¿viste? Que en un disco externo o un disco rígido vos ponés la carpeta y lo vas a ordenar. Entonces lo que tenés que buscar, sabés dónde lo vas a buscar directamente. Y te vas acordando de cosas y más o menos eso lo tengo sistematizado así como para cuando necesito algo buscar, reducir la cantidad de tiempo para encontrar el material por cuestiones laborales. O sea, lo que me pasa a mí mucho es que mucho de lo que hago lo publico. Casi todo lo que hago lo publico. Y lo que no lo publico es porque lo tengo que llevar al día para o publicarlo o responder a las demandas que requiere mi tarea, ¿no? Mi tarea en el diario, mi tarea en el canal. Entonces, hay cosas que tengo que llevar al día. Sigo llevando, como que cuando a los 15, tengo 56 años, sigo llevando como a los 15 las presencias de los equipos de los 28, ahora son 28, antes eran 20 equipos, y quieren llevar a 30, por favor, el señor de la AFA, no se hace eso. Volvamos a los campeonatos de 20 equipos. Porque además, hablábamos de Solo Fútbol, que hacía las guías Solo Fútbol, ¿verdad? La gráfica hacía muchas guías, no hay más guías. Sí, no hay nada. Yo sigo publicando la guía. Bueno, menos en Argentina, digital. En otros países sí existe. Exacto, acá en Argentina estamos hablando. Sigo publicando la guía digital en el diario. De primera edición. De primera edición, sí. Con 28 equipos, con datos de todos los jugadores, toda su campaña. Le agregué ahora local, internacional, copas, selección, ascenso. Total. Es decir, que eso lo tenés que ir cargando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué se jugó ayer? Estudiantes, jugó Estudiantes y Lanús, ya está actualizado. ¿Por qué? Porque encima el libro de pases, en este campeonato, cierra después de la 6ª fecha. Entonces, la guía va a salir el viernes, porque el libro de pases cierra el jueves, lo más actualizada posible, y las presencias y los goles de los jugadores está hasta la 6ª fecha. Va a estar hasta los partidos de la Copa Libertadores de la semana que viene. El mismo jueves, antes de que se publique, los partidos que se juegan el jueves, van a estar cargados. Entonces, qué sé yo, si por ejemplo, vamos a un caso, el sábado, en Defensa y Justicia juega Ricardo Solves, que tiene 15 años, está a punto de cumplir 16. ¿Cuántos jugadores debutaron con 15 años en el fútbol argentino? Diego, Agüero y el chico Denis Ramírez, ¿no? Bueno, Ricardo Solves va a ser uno de los 4. Si hace un gol el sábado, es mañana, el sábado es mañana 2 de julio. Si hace un gol, bueno, el viernes en la guía va a salir con un partido y un gol, ¿no? Esa es la actualización. Eso lo seguís haciendo. A veces lo haces no para publicar, sino para tenerlo al día, porque
piden, un compañero te dice, che, ¿me pasás cuántos partidos jugó Cauterucho en Aldo Civi ahora? Bueno, no sé, te lo pide a vos, no se lo pide a otro. Bueno, eso es, digo, todo lo que hago, que lo empecé haciendo como un hobby, resultó ser gran parte de mi profesión, digo, además de eso. Creo que si tuviese otra tarea como periodista, si mañana me pasan a internacionales, cosa que no va a pasar porque ya digamos, tengo 37 años trabajando, pero si hubiese pasado a otra sección, el trabajo me hubiese llevado de otro lado, creo que seguiría llevando en una computadora algunos datos, no sé si todos, pero sí algunos, viste, yo capaz que las rachas de los equipos, viste, las campañas, o la selección, qué sé yo, alguna cosita. Pero ahora llevo primera división, algo de ascenso, la selección al día. Y hoy hay lugares, sitios web que te permiten, están actualizados, te permiten siempre decir, bueno, tengo esta página, lo chequeo con esta, lo chequeo con aquella. Porque esas páginas, al menos con dos fuentes. Esas páginas son cargadas por seres humanos. Se pueden equivocar y más, claro. Los chicos o grandes que se pueden equivocar en inglés. ¿Y tu base de datos lo tenés en un Excel? ¿O tenés otro aplicativo? Excel lo tenían Lotus primero, después en 4 Pro, después en Excel. Ahora tengo algo en Access. Hasta ahí llegué. Claro. Sí. Bien. Lotus 1, 2, 3 era una cosita. Bueno, no sé cuánto tiempo ya llevamos, porque bueno, en estas conversaciones vamos se va dando y nos vamos entusiasmando con estos temas, pero hay un par de preguntas que te quiero hacer, dado que vos fuiste parte de una revista que para todos los que nos gustan estos temas es emblemática y lo hemos nombrado, que es la Solo Fútbol. Sí. Para la gente joven, que es de la era digital, ¿no? Vinculado con el papel, no vivió, es decir, no hemos transitado de esperar ansiosamente, y uno que no vivía en Buenos Aires la esperaba con ansias a esta revista, como fue la Solo Fútbol. ¿Le podés contar qué ha sido la Solo Fútbol? Lamentablemente hoy no hay otra revista que se le parezca. No hay revistas deportivas. ¿Qué fue la Solo Fútbol? Tiempos cambiaron. Las revistas tradicionales deportivas en la Argentina, que fueron de gráfico obviamente, salieron La Cancha, Gol, El Mundo Deportivo y otros intentos con deportiva, traían información principalmente de primera división, de los otros deportes, y hubo algunos intentos de revistas de ascenso, llevando solamente la información del ascenso. La revista Solo Fútbol comenzó con la idea utópica de cubrir todo. Cubrir todo era cubrir la primera división, pero con apenas un porcentaje mayor de cobertura que la B Nacional, la primera B, la primera C, la primera D. Cuando hacíamos partidos de la B, en el 85, teníamos que ver o conseguir el partido completo, la síntesis completa del partido de tercera y el partido de quinta de la D, porque salía publicado. Salían publicadas las inferiores, salía publicado mucho material del interior, y tenían 2 páginas de fútbol internacional también, obviamente tenían el fútbol internacional. Salían póster de los equipos, salían figuritas de los equipos. Hasta el equipo de la provincia se publicó. Salían equipos de la provincia, mandaban las fotos, se publicaban. El mercado, con el tiempo, con cuestiones de la propia Argentina económica, después fue priorizando información de primera división, de los 5 grandes tradicionales. Lo que había arrancado era rompiendo con esa idea de los tradicionales 5 grandes. Si bien mucho tiempo tuvieron una página dedicada a los 5 grandes, la ha tenido mucho tiempo página Vélez completa, tenían páginas tenían como 2 páginas rosarinas, santafesinos, cordobeses, entonces eran 2 páginas completas. Había lugar para mucha estadística,
todo el resumen del campeonato cuando venía el receso, salía hasta ahí, después el resumen del campeonato, todo material que servía para los anuarios después. Fue una gran idea, creo que fue de Edgardo Martolio la idea, con la primera redacción. Me acuerdo, yo lo fui a ver a Juan Javier Hermanes, que era el secretario de redacción, estaba Roberto Glucksmann, que fue los primeros que tuve contacto cuando fui recomendado por este amigo Javier y Marcelo Cavalli, otro compañero del círculo. Me dijeron, mira, andá ya que están buscando. Entonces me avisaron a mí, fui, mirá, bueno, ¿dónde vivís? En Ciudadela, en la cancha de la Madrid cerca. Entonces, cancha de la Madrid. A ver, la Madrid Niñas. Y pasaba una moto por tu casa a buscar todos los materiales en esa época, porque no había tenido una redacción muy chiquita. Entonces, todas las colaboraciones, había una moto que iba por tu casa a buscar todo lo que escribías en tu casa y te lo pasaba a buscar. Creo que a las 12 de la noche llegó ese día, porque no encontraba la avenida General Paz, era tan larga y las numeraciones cambian en función de la zona. Capaz que había un 800 en Ciudadela, pero un 800 en Núñez, y no lo encontrábamos. Y tardó un montón, y ahí lo esperamos, esperamos con ansiedad que venía. Y al mes yo fui a la redacción y dije, mira, a mí me gusta esto, yo propongo esto. Ah, sí, bueno, vení el sábado a trabajar a la redacción, al cierre. Trabajamos en la redacción sábado y domingo con los cierres. Entonces empecé a trabajar en la redacción, haciendo algunas, creo que no me acuerdo si la página de primera B, primero toda completa. Después salía ¿se acuerdan que salía la historia de un jugador en la computadora? ¿No? Lo hacía primero, que lo hacía Roberto Glucksmann, que en ese momento era jefe de redacción, y un día ya con tanta tarea me dijo, ¿te animás a hacerlo vos solo? Sí, la hago yo solo. Y le agregué, ¿viste? Cosas que ahora se usan, pero antes no se usaban. Partido jugado, ganó, empató y perdió. Goles en el primer tiempo, en el segundo tiempo, del local, del visitante. Muchas novedades. Sí. Le agregaba columnas, ¿viste? Si se podía, le agregaba columnas. Era una locura, porque no usábamos computadora. Era una hoja sistematizada en la que anotaba partido por partido, detalle, todo a mano, hasta que salió la computadora. Y uno de eso hace. Bueno, esa era de Solo Fútbol. Bien. Trabajé 8 años. Bien. 8 años. Bien. Ya como para ir cerrando y volviendo específicamente al centro, ¿no? que nos convoca y vinculado con esta actividad, ¿no? de dar a conocer un poco la historia. Como vicepresidente, ¿cuál considerás que son los desafíos, ¿no? Y se vincula con la tarea que haces de rigurosidad y también de investigación vinculada a la historia, ¿no? ¿Cuál considerás que son los desafíos? El desafío nuestro, el primer desafío fue tratar de transmitir la historia, de contar la historia desde la rigurosidad, ¿no? y difundirla. En 2002, pocos, casi nadie, hablaba que la historia del fútbol argentino había empezado en 1891 y con regularidad en 1893. Porque incluso la mayoría hasta esa época las estadísticas se habían hecho en base a la obra de Ramírez, o sea, todas las estadísticas del profesionalismo. Entonces quedó como recortado, y una de las cosas que nosotros nos propusimos casi sin hablarlo, naturalmente, fue difundir esa idea de que la historia se cuenta completa, ¿no? Que no había, que el único corte que hubo fue simplemente la firma de un contrato, pero el 90% de los jugadores jugaron en el 30, jugaron en el 31, que se fueron a otra liga, ¿no? Que era la Liga Argentina de Fútbol, que fue la profesional. Entonces, una de la difusión desde diferentes lugares, intentamos con libros, ayudar, digamos, a quienes intentan hacer libros de clubes, a ayudarlos, orientar, pero más que nada la difusión. Y de a poco lo fuimos logrando, fuimos marcando algunas cosas que después algunos también tomaron, otra gente, misma gente del CIF, pero
con otra regularidad y otro tipo de motivación y otro tipo de herramientas para difundir. Nosotros lo hacemos en un lugar más tranquilo, más hacíamos los boletines, que llegaba mucha gente. Nosotros intentamos siempre llegar a mucha gente, no solo a los medios periodísticos. O sea, si los medios los quieren tomar o no como referencia, se puede tomar, pero ampliamos todo el espectro para llegar a diferentes lugares, y te das cuenta muchas veces cuando hablas con alguien, la gente que se suma. De golpe nosotros empezamos acá en Incursionistas, y ahora tenemos contacto con gente que es de Rosario, de Córdoba, de San Juan, ¿viste? De Latinoamérica, de otros países. Entonces, algunos, la minoría son periodistas. Sí, la minoría son periodistas. La mayoría son gente compañeros que le gusta el fútbol, le gusta la historia, le gusta algún aspecto en particular. Y acá encontró... Además, Oscar, lo difícil también de sostener este tipo de espacio donde, como vos dijiste, la rigurosidad es muy pasional, todos los deportes, ¿no? Pero puntualmente el fútbol en Argentina es muy pasional, entonces a veces se atraviesan con tintes personales, ¿no? Claro, personales, bueno, y sostener eso, que me parece que los que nos hemos sumado, de haber sostenido, lo hablaba con Osvaldo Borgasi, me parece que es importante, es relevante, ¿no? Es decir, mantener también pautas de respeto en los distintos espacios, de respetar la mirada del otro, ¿no? Y buscar siempre el dato o lo que vos describías con tu tarea profesional, ¿no? La argumentación de tener varias referencias, ¿no? Sí, en algunas miradas con varios compañeros podemos no estar de acuerdo, pero buscamos acordar, y bueno, cuando elaboramos un informe es porque hubo un acuerdo, una charla, una discusión para sacarlo adelante, porque eso, cuando se difunde algo, termina siendo referencia, sí, en los medios, porque los medios toman, cuando vos decís, bueno, ya, sacás a relucir, bueno, cuando hicimos lo de la Bruna, ¿no? Lo de la Bruna, que Carlitos encontró que la foto con el gol y varios medios, y en uno solo decía que era de la Bruna, o dos o tres, y de Moreno, digo, y la mayoría decía que era de la Bruna. Entonces, ante esa referencia, la única fuente estaba equivocada. Algunos dicen, no, porque le quieren sacar un gol o que... No le quieren sacar nada a nadie. Está ahí. Digo, hubo un error y se rectificó el error constantemente, porque el error lo hizo una sola persona de una sola fuente. Entonces, cuando vos tenés varias personas que trabajan sobre varias fuentes, evidentemente el nuevo dato, la nueva publicación tiene más credibilidad. A algunos que se quedan solamente con una idea, hasta la idea infantil, ¿no? Es decir, bueno, en mi casa me dijeron cuando tenía 10 años tal cosa. Pero en mi casa me dijeron a los 10 años, pero no es así. No, pero en mi casa me dijeron que cuando tenía 10 años no es así. Entonces, sí, a mí también me dijeron. Y después me di cuenta que no. ¿No? Entonces es un poco eso. Bueno, nosotros tratamos de difundir eso, por eso hacemos tantas actividades. Ahora aprovechamos la tecnología para tener más difusión. Tenemos los encuentros con la difusión de libros, de socios del CIF y de muchos exjugadores también, otro espacio. Claro, muchos que no son socios del CIF, son periodistas o aficionados que les gusta la historia y que quieran hacer algo de su club, y nosotros le damos el espacio para difundirlo, como para charlas con los jugadores, algunas actividades que hemos hecho, bueno, dentro siempre de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, y ahora además difundir las actividades de los propios socios, que con el tiempo van a ver la diversidad que hay, ¿no? La diversidad, sí. Exacto. Bien, bueno, hay un aspecto que habitualmente hacemos en este espacio de repasar nuestra visión y misión, que lo tenía que haber dicho al principio, pero bueno, empezamos ya directamente las preguntas, como en este caso con Oscar. No sé si Oscar querés agregar algo más y paso a esto. No, está bien, me parece que... Como para darle un cierre
y agradecerles, bueno, a todos aquellos que lo están viendo de manera sincrónica y a aquellos que lo van a ver de manera sincrónica. Les quiero un poco repasar, es decir, está publicado en nuestras redes sociales y está de más decir y remarcar que aquellos que nos quieran seguir o quieran asociarse se pueden vincular para tener más información por cualquiera de nuestras redes sociales. En la visión es ser una entidad de referencia para el estudio y la historia del fútbol en general y del argentino en particular, y nuestra visión es generar un espacio, un poco lo que describió Oscar, en el cual se compartan estudios e investigaciones históricas vinculados con el fútbol, con amplia y democrática apertura a las diversas posturas y miradas respecto a nuestra materia de interés, en el marco de seriedad investigativa. Y asimismo divulgar información, que estamos haciendo en las redes sociales, que sea confiable sobre la historia del fútbol argentino y mundial, ¿no? Un poco lo que les decía de nuestra misión. Así que bueno, muchas gracias a todos por compartir este espacio.